Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Alortegui, presidente de la asociación UPU. Antes de presentar a la ponente, les quiero comentar sobre esta actividad, la cual es parte del programa del Semillero de Investigación a cargo de nuestro nuevo permanente de publicaciones científicas. Este es el segundo tema en el que vamos a tratar estudios de cohorte. Ahora voy a presentar a la ponente que nos acompaña en esta oportunidad, el cual es el doctor Vicente Benítez, médico cirujano, maestro en Ciencias en Investigación Epidemiológica, coordinador de la Unidad para la Generación y Síntesis de Evidencia en Salud de Vicerrectorado en Investigación de la UCIL y profesor de cursos en investigación y tesis en la UPC. Sin más que decir, dejamos el tiempo con el doctor Vicente Benítez. Adelante, doctor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, gracias por la invitación. Primero, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Segundo, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la diapositiva? También. Ok, entonces vamos a iniciar. Bueno, como les decía, gracias por invitarme. La idea de hoy es conversar sobre las principales características que tiene el diseño epidemiológico de cohorte. Como ustedes saben, existen en investigación en ciencias de la salud diferentes abordajes para una pregunta de investigación. Dependiendo si la pregunta de investigación busca resolver alguna enfermedad o si el estudio de investigación lo que desea es observar si es que hay algunos factores de riesgo que predispongan a ciertas enfermedades. Entonces, esa es la primera gran división que existen entre los estudios de investigación en salud. En los que queremos encontrar soluciones o nuevos tratamientos, nuevas terapias o también llamadas intervenciones, para ese tipo de situaciones utilizamos el ensayo clínico, aleatorio, doble ciego, que es un estudio netamente experimental. Cuando solamente queremos observar problemas, ¿no? Y no poder resolverlos, sino simplemente evidenciarlos, vamos a utilizar los diseños observacionales. Dentro de los diseños observacionales hay diseños descriptivos y diseños analíticos. Entonces, ¿qué es un diseño de investigación? No es otra cosa que el plan, la estrategia, ¿no? ¿Qué van a hacer para desarrollar y obtener la información que requiere una investigación? Y esta información es necesaria para poder responder a una pregunta de investigación que ustedes están planteando. La misma pregunta de investigación puede ser abordada desde diferentes diseños. Sin embargo, cada diseño tiene su característica, cada diseño tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, existe una jerarquía en los diseños de investigación. Yendo ya al rubro de observacionales, justamente el estudio del que vamos a hablar es el que está en la cima de la jerarquía de los diseños observacionales. Luego siguen los estudios de casos y control y luego siguen los estudios transversales. Entonces, vamos a tratar de mostrarles cómo es esta estrategia de investigación, qué es lo que se hace. Entonces, lo que les decía, no existe una pregunta de investigación. Hay herramientas para plantear la pregunta de investigación, me imagino que de repente las conocen, está la estrategia PICO, y luego existen otras estrategias, una de ellas es la estrategia FINER, que sirve para valorar si la pregunta de investigación va a ser viable, ¿no? Si es interesante, novedosa, relevante y ética. Una vez que la pregunta ya está aterrizada, ¿ok? Y tengo mis antecedentes, porque es importante hacer la investigación, mi marco conceptual, mi modelo teórico, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, no? Yo quiero asociar la deficiencia de vitamina D con la supervivencia en pacientes que están hospitalizados por COVID-19. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual, no? La vitamina D participa en los procesos inmunológicos mediados por citoquinas. Entonces, la deficiencia hace una alteración de este mecanismo y entonces es probable que por esta causa haya mayor mortalidad con necesidad de ventilación mecánica, severidad en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, ese es el modelo teórico. Okay. Entonces, una vez que tengo eso ya, digo, ¿cuál es el mejor diseño para responder mi pregunta de investigación?
Y ahí existen varios diseños y la idea es que ustedes los conozcan para que conociendo a priori las ventajas y desventajas de estos diseños, ustedes puedan escoger el mejor. Ahora, obviamente, todos vamos a querer hacer siempre el mejor diseño. Sin embargo, a veces es un gap entre la factibilidad y lo que yo quiero hacer, ¿ok? Entonces, ya una vez que tengo el diseño, paso a la investigación, que ya tiene todos los aspectos operativos, ¿no? Generalmente cuando estamos en pregunta, todo es teórico, pero ya cuando comienzo ya a decidir hacer la investigación, tengo que ver la parte operativa, que no es otra cosa que ver las variables, cómo las voy a operacionalizar en el estudio, qué sujetos voy a estudiar, qué plan de análisis voy a realizar. Entonces, eso es importante cuando se está planteando el estudio. Ok. Entonces, el diseño de investigación responde a los objetivos de la investigación y a la factibilidad de la misma. ¿Ok? O sea, yo puedo querer hacer un diseño de cohorte, pero imagínense, para evaluar un cáncer, quiero ver la asociación entre tabaquismo y cáncer de vejiga. Y quiero hacer una cohorte. Probablemente voy a tener que, en la cohorte hay seguimiento, en el caso de si controle no hay seguimiento. Probablemente, si yo hago un seguimiento, voy a tener que esperar entre 5, 10 a 15 años probablemente para evaluar la aparición de cáncer, para pensar que el tabaco es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. Entonces, probablemente este diseño no sea viable porque yo quiero saber la respuesta ya. Obviamente que si no hay nada en el campo, ¿no? Si ya más bien se hicieron miles de estudios de casos y controles, probablemente me toca hacer el de cohorte. Pero imagínense que estamos en el inicio de esta investigación, de esta observación que se ha visto, por ejemplo, que muchos fumadores tienen cáncer de vejiga. Se ha reportado en series de casos, porque generalmente empieza así, ¿no? En una serie de casos reportan algún hallazgo que se sale de lo común, y entonces luego podría presumirse que es debido a esto y ya se comienzan a hacer estudios más analíticos. Entonces, imagínense, tendría que esperar tanto tiempo, probablemente me convenga un diseño de casos y controles, donde ya los hechos ya sucedieron y puedo evaluar la asociación con el tabaquismo, ¿no? Entonces, como les digo, siempre es un balance, hay que poner en una balanza la factibilidad y los objetivos de la investigación para decidir el mejor diseño. Ahora, obviamente, no dijimos esto, pero existen dos enfoques también, ¿no? Hay un enfoque cuantitativo y hay un enfoque cualitativo. Los estudios epidemiológicos observacionales experimentales están enmarcados en el enfoque cuantitativo, ¿ok? Entonces, dentro de ese enfoque hay ciertas clasificaciones, y lo dijimos, ¿no? Hablamos de estudios experimentales observacionales, hablando de la característica de si queríamos resolver problemas o si queríamos evidenciarlos. Pero tiene que ver también eso con el poder controlar las variables, ¿ok? En el observacional yo solamente miro, ¿ok? Mientras que en el experimental yo puedo intervenir. Puedo decir, tú vas a tomar ivermectina y tú vas a tomar hidroclorotiazida, ¿no? Obviamente que lo hago al azar, ¿no? Con una asignación aleatoria. Pero sin embargo, estoy controlando la asignación a un tratamiento y quiero evaluar cuál de los dos tratamientos es mejor para el COVID, por ejemplo, ¿no? Para manejar el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, si yo puedo controlar las variables, hago un estudio experimental. Si no las puedo controlar y solo puedo observarlas, es observacional. Solo puedo mirar. Ahora, según la cronología de las observaciones, el experimental siempre va a ser prospectivo porque va a ser siempre hacia adelante. Todos los experimentales son prospectivos. No existe experimental retrospectivo. ¿Okay? Alguna vez leí eso en un protocolo y casi me da un stroke. Entonces, si ya los hechos sucedieron, como por ejemplo revisión de historias clínicas, ¿no? Generalmente eso, hablamos ya de un diseño retrospectivo. O sea, ir a registros históricos, me voy a revisar el libro de cirugía, el libro de cesárea, las historias clínicas, la base de datos del sistema de vigilancia de tuberculosis, qué sé yo. Todos esos datos son datos históricos. Cuando trabajo con datos históricos, hablo de datos retrospectivos, ¿ok? Que es diferente a tener seguimiento, ojo, ¿ah? Y ahí viene la confusión a veces, ¿no? No todo, pero ya todo sucedió, o si es transversal, no, el seguimiento es otra cosa. Entonces, el seguimiento tiene que ver con el número de mediciones que yo hago. Si yo mido en el mismo tiempo todas las variables,
y se refiere en el mismo tiempo del paciente, no en el mismo tiempo de que sucedieron las observaciones. Por eso un poco la confusión ahí, ¿no? Entonces, hablo de un estudio transversal. Y en cambio, si yo tengo mínimamente dos mediciones en el tiempo, del desenlace hablo, porque en realidad son mediciones del desenlace de la variable resultado, hablamos de longitudinal. Ejemplo, yo quiero asociar el tabaquismo, seguimos con el tabaquismo, y el rendimiento académico en una universidad. Entonces, yo podría hacer un diseño transversal o podría hacer un diseño longitudinal, ¿ok? Puedo hacer ambos, puedo tener las dos opciones. Si es transversal, lo que tendría que hacer es usar cuestionarios validados, igualmente en realidad en ambos ejemplos se van a usar cuestionarios validados, que puedan medir el hábito de fumar y que además puedan medir el rendimiento académico, o tal vez puedo usar el promedio de notas, qué sé yo. Entonces, si yo quiero evidenciar esa asociación, puedo hacerlo en ese momento. Te pregunto tu promedio de notas, veo si fumas o no fumas y lo relaciono. Ahora, pero si yo quisiera hacerlo como longitudinal, lo que tendría que hacer es, primero, hacer ese transversal con el que les estoy comentando. ¿Para qué? Para crear una línea de base. ¿Por qué? Porque en esa línea de base, tú tienes que sacar a los que tienen mal rendimiento académico, a priori. Y entonces solo te quedas con los que tienen un adecuado rendimiento. ¿Para qué? Para luego dividirlos entre los que fuman y no fuman y poder seguirlos en el tiempo. Y volver a medir el rendimiento en estos sujetos en los que ya se quedaron en el seguimiento al final del año, por ejemplo. Entonces, ahí estoy midiendo ya dos veces el desenlace. Lo estoy midiendo al inicio del estudio, que se llama línea de base, y que la uso para construir mi seguimiento, porque obviamente, si yo ya tengo mal rendimiento académico, ¿cómo lo podría asociar con el tabaco si quiero hacer un seguimiento? Entonces tendría que sacar a esos que ya tienen mal rendimiento al inicio de mi estudio de cohorte. Si lo hago transversal, entran todos. Ok. Entonces, una vez que ya tengo identificados quiénes tienen mal rendimiento, pero ¿saben qué? Fuera. Ustedes ya tienen el outcome, ya tienen el desenlace, la variable del resultado. Ustedes salen del estudio. Y solamente me interesa seguir a los que no tienen el daño todavía, porque, y aquí lo vamos a ver, que también la diferencia es que en un transversal solo puedo ver prevalencias, mientras que en un longitudinal lo que yo voy a ver es incidencia. Y para poder ver incidencia, el sujeto no tiene que tener, baja la redundancia, no tiene que tener la variable de resultado que yo persigo medir al inicio de mi seguimiento. Entonces, longitudinal, mínimamente dos medidas en el tiempo del desenlace, y transversal, una sola medida. Ok. Luego, también, si existen estudios que son a nivel individual, ¿ok? A nivel individual. O sea, las mediciones son hechas a los sujetos, a las personas, pacientes, niños, adultos mayores. Pero también existe el enfoque ecológico, en donde se utilizan datos agregados. A ver, hagamos un ejemplo de la coyuntura. Estos locos que quieren ver si la radiación ultravioleta se asocia con una menor tasa de contagios por COVID, ¿no? Que esa es la hipótesis que están lanzando ahorita. Entonces, eso sería un ejemplo de un estudio ecológico. ¿Por qué? Porque no puedes hacer las mediciones de la radiación ultravioleta en cada persona. Asumes, por ejemplo, la radiación ultravioleta promedio del distrito de donde viven, ¿ok? Y asumes que todos están expuestos de la misma manera a esa radiación, y luego, bueno, comparas entre distritos quién desarrolla y quién no desarrolla COVID, ¿no? En realidad, eso es también un poco, tiene muchas desventajas en realidad, está sujeto a muchos sesgos, pero a veces así se inician las hipótesis, ¿no? Entonces, si tienen mediciones individuales, hablamos de distintos diseños, ensayo clínico, ensayo campo, que son los experimentales, y acá vienen los transversales abajo. Si hablamos de ecológicos, también se pueden hablar de ensayos comunitarios, cuando en vez de analizar sujetos, hago una intervención en un distrito, y comienzo en 3 distritos, y hago una intervención de sensibilización de educación por medios de comunicación, por el periódico, le mando mensaje de texto a toda la gente de un determinado distrito, y luego comparo si esa intervención, le digo quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa,
Y luego tengo otros distritos donde no hice esa intervención y comparo, ¿no? Y veo si hay diferencias en la tasa de contagio, ¿no? En el número de casos positivos, qué sé yo, ¿no? Hasta incluso puedo ver temas de severidad de enfermedad, lo que quiera. Luego otros diseños como series temporales, por ejemplo, ¿no? También se puede hacer. Series temporales, eh, un ejemplo es la ENDES, por ejemplo, que tiene varios cortes. En realidad más es un transversal, son varios transversales, pero se entiende por serie temporal que se mide un mismo evento, pero durante diferentes tiempos, pero son diferentes personas, o sea, no es la misma persona. Y un transversal ecológico es prácticamente como lo que les acabo de decir ahorita, ver el tema del COVID con radiación ultravioleta, sería un tipo de transversal ecológico más o menos. Bueno, vamos ya a entrar a lo que es algunas características puntuales de lo que es el estudio de cohorte. ¿Por qué se llama cohorte? Esto nace del latín cohors, ¿no? O cohortis, que significa séquito, agrupación. Pues que era una cohorte en la época de los romanos, era un cuerpo de infantería que comúnmente constaba de 480 hombres y era la 10ª parte de una legión. Ok, entonces a eso se le llamaba cohors o cohortis, ¿no? Y de ahí viene el término cohorte, porque es un conjunto de personas que comparten características similares o factores de riesgo similares como edad, etcétera, etcétera, ¿no? Sexo, tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Y que puede ser seguido durante un tiempo determinado. Entonces, justamente se toma este símil de este séquito, de este regimiento militar romano, para poder darle el nombre a este estudio, que lo que busca no es otra cosa que hacer un seguimiento en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener un estudio cohorte? Bueno, primero la pregunta de investigación, obviamente ya la tienen aterrizada, ya le evaluaron la factibilidad, le pasaron el FINER, saben que puede hacer el estudio, saben que tienen el tiempo, los recursos, la experticia, que su estudio no atenta contra la ética, ok, que es relevante, que es novedoso, que es interesante. Ok, entonces, una vez que tienen eso, lo que tienen que seleccionar es una muestra de la población, ok, van a tener una población diana o una población objetivo, quieren evaluar diabéticos, por ejemplo, entonces necesitan muestrear en una gran población de diabéticos una pequeña parte eh, para poder luego dividir esa muestra de acuerdo a un factor de interés, a lo que comúnmente se le conoce como exposición. Entonces hay gente que va a estar expuesta al factor y gente que no lo va a estar. Ahora, decimos que son estudios de seguimiento o de incidencia porque era lo que les decía, ¿no? Para poder llamarse estudio de cohorte, tiene que haber primero una primera medición del desenlace en la línea de base del estudio. Por decir, yo quiero asociar el uso de bebidas energizantes con ansiedad en estudiantes de medicina. Entonces, si lo quisiera hacer como transversal, simplemente mido el consumo de energizantes, les paso un cuestionario de ansiedad y los relaciono. Pero si quisiera hacer un estudio de cohorte y quisiera calcular no la prevalencia del consumo, o sea, perdón, no quisiera calcular la prevalencia de ansiedad, sino quiero calcular la incidencia de ansiedad. Entonces sí tendría que hacer mi línea de base de estudio, mi inicio de seguimiento, ese transversal que hago, ¿para qué? Para depurar, sacar los que tienen puntaje acorde con ansiedad, medida por ese instrumento, los quito de mi estudio y comienzo mi seguimiento. Y luego divido de acuerdo al consumo. Puedo, por ejemplo, hacer una escalera de exposición, poner aquellos que no consumen nada de bebidas, otros que consumen un leve, moderado y que consumen mucha cantidad de bebidas. Y puedo ir viendo en esos grupos, ¿ok? Cómo se va presentando la incidencia de ansiedad, ¿ok? Y esperaría, pues obviamente, que en los grupos donde tienes más consumo de bebidas energizantes tenga mayor incidencia de trastorno de ansiedad. Entonces, la característica es que siempre tienen que iniciar con personas sanas. Un ejemplo burdo, más burdo todavía. Imagínense que quiere estudiar cáncer de próstata. No podría incluir mujeres incluso en mi corte porque no tengo cómo medirles porque no tienen próstata.
más burdo todavía, pero lo que se entiende es que la persona tiene la posibilidad de desarrollar el evento, ¿ok? Eso es más que el concepto de persona sana, es que las personas que inician el seguimiento tengan la posibilidad de desarrollar el evento. ¿Cuál es el evento? La variable de interés o desenlace, en este caso, hablábamos de ansiedad, ¿no? Poniendo el ejemplo de consumo de bebidas energizantes y ansiedad. Entonces, lo que se van a hacer es lo que les decía, ¿no? Especificar bien la variable, definirlas todo y medirlas y poder tener una variable o variables de depende de interés y ver si esta variable está presente o ausente en una población. Y quiero saber si esta exposición va a asociarse a un mayor riesgo o a un menor, y ahí hablamos de efecto protector. Recuerden, tenemos factores de riesgo y factores protectores. En el estudio de cohorte sí podemos hablar de eso. Acuérdense que riesgo, métanselo en la cabeza desde ahorita, si quieren, si les interesa este diseño. Cuando hablan de riesgo, riesgo es igual a incidencia. Esos son sinónimos. Por eso, por ejemplo, cuando hacen su estudio transversal, los veo ahí en el CCN, errores clásicos de los alumnos, ponen factores de riesgo a tal, ¿no? Cuando el estudio es transversal. En el estudio transversal yo no puedo ver riesgo porque no puedo ver incidencia. En el de casos y controles tampoco. Entonces, no podemos hablar de riesgos ni en el transversal ni en el caso sin controles. Ahora, el caso sin controles, si tiene ciertas características, sí se puede hablar de factores de riesgo, pero eso es otro tema que no vamos a tocar hoy día. Ok, pero eso es, digamos, lo básico, ¿no? Factores de riesgo se pueden ver y factores protectores se pueden ver en cohorte. Si no, no pueden hablar de esa manera. Ok, y lo que se hace es seguir la evolución de toda la cohorte, ¿no? La idea es que puedan medir en el tiempo el desenlace. Y es importante porque me va a proporcionar mejor información sobre la causa de la enfermedad. Yo quiero establecer una relación de causa-efecto. Y mi hipótesis es que A causa B, o sea, tomar bebidas energizantes me causa o me predispone a tener ansiedad, ¿no? Es un factor de riesgo para tener ansiedad. Entonces, me permite tener un mejor entendimiento del fenómeno y poder tener algo que se llama temporalidad. Existen criterios para la causalidad. O sea, muchachos, acá el business de la epidemiología es demostrar relaciones causales. Tratamiento A mejora la enfermedad, causa-efecto. Factor A produce la enfermedad, causa-efecto. ¿Ok? Donde hay más posibilidad de establecer relaciones de causalidad y causa-efecto son en los ensayos clínicos, porque justamente se hacen muchos esfuerzos para tener grupos balanceados y poder seguirlos en el tiempo, y que la única diferencia entre ellos sea el factor o tratamiento de intervención que se está dando. En cambio, en el observacional no existe eso, ¿no? ¿Por qué? Porque como solamente observamos, no existe ese balance entre grupos, y ahí tenemos que usar técnicas estadísticas, modelos de regresión, para poder ajustar por las otras variables por confusión. Pero tengo a favor la temporalidad, porque como he hecho una medición, un barrido en mi línea de base de mi estudio de la patología que quiero establecer, en este caso ansiedad, seguimos con el ejemplo de ansiedad, entonces puedo decir con seguridad que la ingesta de energizantes, ¿ok? Es el consumo de energizantes es previo a la aparición de la ansiedad, porque la ansiedad la voy a medir cada 3 meses, por ejemplo. Hago un seguimiento de un año y la mido cada 3 meses, hasta que aparezca. Ese es mi tiempo de seguimiento. Entonces, seguimiento de cada 3 meses durante un año. Si aparece a los 3 meses, bueno, ahí cabe ese seguimiento para ese paciente. Va a haber gente que le va a aparecer a los 6 meses, otros a los 9 y otros al final. Y a otros nunca les va a aparecer. Entonces, me proporciona la seguridad de que la causa, en este caso la causa que yo estoy planteando es la ingesta de energizantes, precede al efecto. El efecto es ansiedad. Entonces, existen varios criterios de causalidad, se los dejo de tarea, revisen, son los criterios de Bradford y Hill, son los clásicos, de hecho ahora existe un nuevo planteamiento, pero eso es lo básico, si lo revisan, creo que son 10, 12, 13, creo, son 13 criterios, creo que son de causalidad, pero uno es más importante que el otro. Uno de los más importantes es temporalidad. Otro de los más importantes también es la plausibilidad biológica. Por eso,
les decía que previo al planteamiento tiene que haber plausibilidad biológica, o sea, tiene que haber una teoría, un modelo teórico que explique por qué la bebida energizante me va a provocar ansiedad, ¿ok? Entonces, esos dos son uno de los, bueno, esos dos son los, diría yo, son los principales criterios de causalidad. Existen otros, consistencia, dosis respuesta, fuerza de asociación, no me acuerdo, son un montón de verdad. Pero digamos que esos son los principales. Entonces, el hecho de poder tener un seguimiento y que en teoría inicio con personas sanas o personas que no tienen el evento y que lo pueden desarrollar, me permite tener un mejor entendimiento de la enfermedad. El problema es que a veces los estudios de corte, dependiendo del fenómeno, si es cáncer, pues tengo que tener un largo periodo de seguimiento, pero no es tanto así. Imagínense que quiero hacer una corte en la unidad de cuidados intensivos neonatal. El periodo neonatal dura de 0 a 28 días, entonces en teoría ese es mi seguimiento. Y se acabó, yo solo quiero, me interesa a mí el periodo neonatal, de 0 a 28 días, se acabó. Ese es mi interés y ese es mi corte. Estoy siguiendo a los pacientes, pero seguir 28 días. Igual en embarazo, me interesa ver temas de preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer un seguimiento durante el embarazo y hacer una cohorte. O sea, no necesariamente precisa periodo largo de seguimiento. Generalmente sí, pero existen escenarios donde no necesariamente. Y la idea es ver efectos crónicos o tardíos, de alguna manera, ¿no? Entonces, así iniciamos, ¿no? Con una población inicial, que es mi muestra, ya saqué mi tamaño de muestra, ya saqué un pedazo de población. Por ejemplo, si quieren, seguimos con el ejemplo de de las bebidas energizantes y la ansiedad. En estudiantes universitarios, si quieren, estudiantes de medicina, si quieren más aterrizable. Yo me acuerdo que me tomaba el café, le metía la Coca-Cola, había el Red Bull en esos entonces, para poder estudiar. Recuerdo semiología, medicina interna, ya unos cursos más pesadito de la carrera. Bueno, entonces divido mi exposición, mi población en expuestos, o sea, los que consumen bebidas energizantes y los no expuestos. Esto es algo simple en realidad, porque como les digo, podría ser una escalera de exposición, ¿no? De los que no toman, los que toman leve, los que toman moderado y los que toman severamente las bebidas. Pero para efectos del ejemplo, dejémoslos con gente que consume y gente que no consume. Entonces, voy a tener gente que consume bebidas energizantes y puede ser cualquiera de las que están en el mercado y gente que no las consume para nada. Y luego voy a establecer un tiempo de seguimiento. Tengo una población inicial, que es con la que inicio mi estudio, y al final voy a tener otra población. En el mejor y en el más feliz de los casos, no voy a tener pérdidas de seguimiento, ¿ya? Pero, como this is the real life, vamos a tener de todas maneras pérdidas de seguimiento, por ahí alguien se me va a perder. Y dependiendo de cuánto tenga de pérdidas, eso podría ser una amenaza a la validez interna de mi estudio. Ok, entonces, pero asumamos que tenemos un seguimiento en el tiempo que tenemos que establecer a priori. Yo voy a seguir a los pacientes 6 meses, yo voy a seguirlos 1 año, yo voy a seguirlos 5 años. Ok, entonces se establece un tiempo y se ejecuta el estudio. Dijimos que en la línea de base no debería haber nadie con el outcome y van a comenzar a aparecer sucesos en el tiempo. Sucesos son los eventos, o sea, gente que hizo ansiedad. Y pueden pertenecer al grupo, ¿ok? De los que, obviamente va a haber gente igual que a pesar de no tomar Red Bull, puede tener ansiedad. Puede haber una chica que de repente tiene problemas existenciales, o un chico, no toma Red Bull, pero igual hace ansiedad durante el seguimiento. Entonces, esos son los sucesos, los eventos, ¿no? A ver, va a comenzar a presentarse estos eventos, pero también lo que va a pasar es lo que les decía, ¿no? Las pérdidas en el seguimiento, eso es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando haces una cohorte prospectiva, en realidad, ¿no? O sea, cuando tú mismo estás haciendo seguimiento. En general, cuando es una cohorte retrospectiva, en realidad, las pérdidas de seguimiento, en teoría no deberían haber si los registros están bien llenados. En teoría, ¿no? Pero puede ser también que a veces de repente un paciente no llegó a una cita o se mudó a otro distrito y entonces le cambiaron la sede hospitalaria y se perdió, ¿no? Puede ser, ¿no? En teoría
Si los registros están bien y los pacientes no se han mudado geográficamente en el hospital de influencia, no deberían haber pérdidas en una cohorte respectiva. ¿Ok? Pueden ser, pero no deberían. Bueno, en Perú, como todos los registros son horribles, también hay pérdidas de seguimiento en estudios retrospectivos en ámbito hospitalario. Y luego al final, tengo que medir, al final de todo, en el grupo que consumía las bebidas energizantes, cuántos desarrollan ansiedad, y hago lo mismo para el grupo que no tenía el consumo de bebidas energizantes y también calculo la incidencia de ansiedad. Y de acuerdo a la hipótesis de estudio, esperaría que hay una mayor incidencia, ¿ok? Mayor incidencia de ansiedad en el grupo que consume Red Bull. Dije la marca. El grupo que consume bebidas energizantes, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo esperaría con mi hipótesis. Y de ahí puedo calcular, con esas dos incidencias, una medida de asociación, que se llama riesgo relativo, ¿no? Cuando yo combino la incidencia de la enfermedad, en este caso la incidencia de ansiedad en los que toman Red Bull y la divido sobre la incidencia de ansiedad en los que no toman bebidas energizantes, obtengo una medida de asociación que se llama riesgo relativo y que me sirve para poder evaluar dos cosas: la dirección de la asociación, es decir, si ese riesgo relativo es mayor a 1, hablo de que, en efecto, según mi hipótesis, el consumo de bebidas energizantes es un factor de riesgo, y lo puedo decir con toda seguridad, sin miedo y sin dudas, es un factor de riesgo para la incidencia de ansiedad, para el desarrollo, si quieren. Ahí pueden hablar del desarrollo, ¿no? He visto también en transversales que hablan, queremos ver el desarrollo. ¿Cómo saber ese desarrollo si no lo he seguido? Entonces ahí pueden decir desarrollo, sí. Suena horrible también. Y pueden entonces establecer si este es un factor de riesgo, si es mayor a 1. Ahora, imagínense que saliera menor a 1 la medida de asociación, entonces ahí hablaríamos de que el Red Bull o la bebida energizante es un factor protector para la presencia de ansiedad, lo que en realidad contrapondría la hipótesis de trabajo, ¿no? Se esperaría que aparezca más bien una asociación positiva, ¿no? Hacia un mayor factor de riesgo, o que es un factor de riesgo, y no una asociación negativa hablando de que es un factor protector. El otro escenario, el tercer escenario, es que no exista asociación, es decir, que da lo mismo tomar o no tomar bebidas energizantes porque no es un factor de riesgo en ese grupo de personas, en esa población de estudio que tiene sus características particulares. Para esa población no es un factor de riesgo ni es un factor de protección, o sea, simplemente no está asociado, ¿ok? No está asociado. Muy bien, entonces, la idea es que puedan calcular las incidencias de la enfermedad en expuestos y en no expuestos al factor de riesgo, lo que hablábamos, ¿no? Se parte de la exposición y se va hacia la enfermedad, ¿no? Diferente al diseño de casos y controles, ¿no? Que ustedes parten de la definición de caso sano enfermo y van hacia atrás a ver qué exposiciones tuvo esa persona, ¿no? Podríamos hacer el ejemplo que les decía de cáncer de vejiga, ¿no? Tendría que tener gente que tiene cáncer de vejiga y controles que no tienen, que son sanos, y ver quiénes de ellos fuman y poder luego relacionar y ver si hay una asociación, ¿no? Esperaría que en el grupo que desarrolló el cáncer de vejiga haya más fumadores. Ok. Entonces, los elementos de la cohorte son, digamos que es una población, obviamente, que tiene sus características particulares, ¿no? Son alumnos, estudiantes universitarios, de la Universidad Peruana Unión, ¿no? Que tienen entre 18 y 25 años, que están cursando la carrera de medicina, etcétera, 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 ¿no? Tienen sus características, ¿no? Entonces, hago una selección de los sujetos, establezco mis criterios de elegibilidad, ¿no? Voy a poner criterios de exclusión. No van a ingresar a mi estudio gente que consuma benzodiazepinas de manera crónica, por ejemplo,
o gente que consuma corticoides, ¿no? Eso los excluye. Entonces, tengo una selección de los sujetos de mi estudio basada en criterios de elegibilidad, criterios de inclusión y exclusión. Una vez que tengo bien delimitado mi grupo, ya voy a obtener datos sobre la exposición. Lo que les decía, ¿no? Tendría que medir con un instrumento que me mide el consumo de bebidas energizantes y voy a poder establecer dos grupos, ¿no? Un grupo de exposición y un grupo de comparación, que son finalmente los que no tienen este factor de exposición. Y luego voy a hacer mi seguimiento y tengo que plantearme, de acuerdo a la naturaleza del fenómeno que estoy estudiando, cuánto es un seguimiento adecuado, ¿no? Ahora, entre los estudios de cohorte existen sesgos, ¿no? Existen, en realidad, en general, en epidemiología son tres sesgos: el sesgo de selección, el sesgo de información o medición y el sesgo de confusión en los estudios observacionales. Los dos primeros sesgos se pueden controlar con el protocolo del estudio. Y el tercer sesgo, en realidad, el sesgo de confusión es un sesgo real que siempre va a existir y que se controla utilizando modelos de regresión, ¿ok? Técnicas estadísticas. Puedes usar estratificación, exclusión o regresión. Cualquiera de esas tres técnicas te permiten controlar confusión. Entonces, los sesgos no son otra cosa que errores sistemáticos que se repiten a lo largo del estudio y que generan conclusiones espurias, o sea, conclusiones erróneas. ¿Ok? Entonces, tenemos el sesgo de selección, que son, no es otra cosa que errores derivados de justamente la conformación de la población del estudio, ¿no? No es, por ejemplo, si no excluyo a los que toman benzodiazepinas, o no excluyo a los que han tenido trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, o gente que toma corticoides, que le pueda, o gente, por ejemplo, que tenga algún otro trastorno que le pueda condicionar la ansiedad, entonces probablemente tengo un sesgo ahí que me va a generar una conclusión no adecuada. Entonces, siempre es bueno establecer criterios de elegibilidad que sean adecuados y que me permitan tener una población de alguna manera homogénea y que pueda ser extrapolable la conclusión. Otro clásico ejemplo de sesgo de selección también es el sesgo de autoselección. Por decir, yo quiero hacer un estudio y pongo un anuncio, ¿no? En el periódico. Necesita voluntarios para un estudio de investigación, una cohorte que quiere medir, por ejemplo, el efecto de la dislipidemia en el sueño, por ejemplo. Probablemente, si yo pongo mi anuncio, va a haber un sesgo de autoselección. ¿Por qué? Porque va a haber gente, probablemente, todos estos voluntarios son personas que tienen una preocupación por su salud. O sea, no representan a la población común y silvestre de Perú, ¿no? Son gente que en realidad tiene una mayor preocupación por su salud. Entonces, ahí hay un sesgo que es clásico, que es un sesgo de autoselección. Entonces, si ustedes tienen los criterios de elegibilidad bien definidos, van a evitar caer en este sesgo de selección. La idea también es poder hacer comparaciones internas dentro de la corte de manera adecuada. Lo decía, ¿no? O sea, no podría comparar imagínense que tenga 10% de gente que use benzodiazepinas, ¿no? Esas personas no van a tener ansiedad igual. ¿Por qué? Porque están medicadas. Probablemente la tienen, pero están medicadas, ¿no? Entonces, o la toman para el insomnio, por ejemplo. Entonces, no tienen ansiedad, pero igual eso les baja los niveles de ansiedad. Y eso no va a permitir que tenga una buena comparación entre la cohorte expuesta y no expuesta, ¿no? Y la idea es siempre lograr una muestra lo más parecida a la población a la que yo quiero extrapolar mi conclusión. Recuerden que hay dos conceptos también importantes: la validez interna y la validez externa. La validez interna es que todos los pasos y toda la metodología del estudio ha sido bien llevada. Y la validez externa es hasta qué punto la conclusión obtenida en mi estudio puede ser extrapolable, ¿ok? Puede ser extrapolable hacia la población que yo quiero estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago mi estudio entre desnutrición, ¿ok? Y depresión en adultos mayores, y hago mi estudio en un CAP de salud, probablemente
voy a tener una población representativa, pero de los pacientes que van a la seguridad social. Entonces ahí podría tener un potencial sesgo de selección, ¿no? Porque de repente en el estrato MINSA podría ser diferente. Hago el mismo estudio, pero lo hago en el Hospital Naval, que hay acá en Lima, por ejemplo, que es de oficiales de la Naval. Ahí está el doctor Fernando Runzer, es geriatra y hace investigación en esa población. Entonces, él tiene que tener cuidado siempre cuando extrapola sus resultados porque podría caer en un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque su población es una población muy particular. Son oficiales, suboficiales de la Naval, que tienen cierto nivel educativo, que tienen cierto estatus social y que probablemente tienen exposiciones ambientales diferentes a lo que pueda tener un adulto mayor de un cono, por ejemplo, de Lima, o que va al ministerio o que va a la seguridad social. ¿Okay? Probablemente más se parezca a un paciente que a una clínica, probablemente, digo. Entonces, si yo alegremente extrapolo la conclusión sin considerar la posibilidad de sesgo de selección, estaría entrando en un error. Entonces, siempre hay que considerar que la población se parezca, o sea, lo más parecido a la población general. Si no se puede lograr, uno en las limitaciones del estudio tiene que decir, no es posible que existe un potencial sesgo de selección debido a que los oficiales de la Naval no representarían en teoría a todas las poblaciones. Igual lo mismo, por ejemplo, cuando hacen un estudio en una sola sede y quieren extrapolar con esa sede a todo el Perú. Hacen solamente en el INEN, ¿no? Y dicen, esto representa a todo el Perú porque el INEN es el hospital de referencia nacional. Y los que van a salud y los que van al privado, ¿qué son? Marcianos. Entonces, cuidado cuando extrapolan. Si saben dónde están parados, si reconocen la limitación, no hay problema. Pero si se mandan con todo y no tienen en cuenta eso es un sesgo de selección. Ok, espero se haya entendido. Tienen que leer, obviamente. Aquí se me van a leer para que lo refuercen. Pérdidas al seguimiento es otro ejemplo de sesgo de selección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al yo perder sujetos, tanto en el estrato no expuesto como en el estrato expuesto, estoy alterando mi población. ¿Qué pasa, tal vez, si aquellos que se fueron de mi estudio son diferentes a los que se quedaron por alguna razón? Se van los más ancianos, o de repente, siguiendo el ejemplo del energizante y la ansiedad, se retira la gente que es más chancona, por ejemplo, del estudio. No, ya no le interesa porque tiene que estudiar. Probablemente eso va a trastocar la representatividad que tenía la cohorte al inicio del estudio, ¿no? Al trastocar esa representatividad, podría caer yo en un sesgo de selección. Tendría que evaluar, de alguna manera, tratar de evaluar que aquellos que se fueron del estudio no son diferentes en diversas características sociodemográficas, clínicas, epidemiológicas, a los que se quedaron. Si no son diferentes, no habría problema, ¿no? Ahora, en una cohorte, máximo, se debería perder 10%, ¿ok? Si se pierde mínimo 10% no hay problema. Otros más avesados dicen mínimo hasta 30% es tolerable, ¿no? Si es menos del 10%, no hay problema, no se da problema. Si es más del 10%, sí es un problema. Como les digo, hay otros que son más relajados y dicen, no hay problema. Que sea hasta 30% no hay problema. Lo que yo hago siempre es ver si esta pérdida verdaderamente impacta o no impacta en el resultado y trato de establecer si hubieron diferencias en alguna cosa, al menos en la edad, en el género, en educación, en algunas variables entre los que se quedaron y los que no se quedaron, para estar tranquilo, ¿no? Lo ideal, si es que estoy haciendo obviamente una cohorte prospectiva, es minimizar la ocurrencia de pérdidas de seguimiento y para eso se hacen diferentes estrategias. Alguna vez he trabajado en una cohorte prospectiva cuando recién egresé de la maestría en Cayetano. Trabajé con mi maestra, la doctora Conda, y hicimos un seguimiento de 400 personas, eran población homosexual, hombres que tenían sexo con hombres, y bueno, ellos estaban siguiendo temas de sífilis, VIH, probando algunos tratamientos con macrólidos y evaluando pruebas rápidas serológicas para
diagnóstico de sífilis y VIH. Entonces, había una persona encargada de la retención, se llama, retención de la cohorte. Tenía todos los números telefónicos, redes sociales, amigos cercanos a las personas estas, y siempre estaba insistiendo en hacer la retención. Y lo he visto en vivo, es bien complicado. Manejar una cohorte prospectiva requiere un nivel de logística importante para poder, sobre todo, evitar las pérdidas. Y aún así, con todo lo que hacían, ellos tuvieron una pérdida de 20% al final del estudio, un estudio que duraba, un seguimiento que duraba 2 años. Sesgo de información. Tiene que ver esto con errores originados durante el proceso de recolección de la información. O sea, tener instrumentos que no midan adecuadamente las variables del estudio. Eso no es otra cosa que eso, ¿no? Entonces, la información se obtiene de manera diferente en los grupos estudiados. Por ejemplo, si en el estudio de medidas energizantes, ustedes miden, en un grupo le miden la ansiedad, o le miden en todo caso el consumo de bebidas energizantes con una herramienta validada, y en el otro grupo lo miden por autorreporte, o en otras personas lo miden por autorreporte, entonces están cayendo en un sesgo de información, porque no están midiendo de la misma manera a todos en su estudio. Es una forma. La otra es, por ejemplo, si tienen la posibilidad de tener un instrumento validado, pero a pesar de eso, ustedes eligen el autorreporte, tienen un problema ahí, porque podría ser que esa persona no sepa diferenciar bien sobre qué son bebidas energizantes, o en todo caso no les dé una información adecuada, porque las preguntas que han hecho no son las más adecuadas, porque la herramienta no es validada. Entonces ustedes mismos crearon las preguntas, como día en la mañana que me preguntaban unos alumnos, ¿no? Ay, doctor, mi instrumento tiene 60 preguntas, ¿cree usted que lo podemos reducir a 5 o 6 preguntas y nosotros mismos las hacemos? Entonces no, pues, porque es un recontra sesgo de medición. Tienes que usar algo que esté validado. ¿Y qué significa que esté validado, no? Significa que verdaderamente mida lo que pretende medir. Okay. Otra cosa es el sesgo del observador. Es otro sesgo de información. A veces, generalmente pasa en seguimientos prospectivos, conocer quién tiene la exposición y quién no tiene la exposición respecto al que evalúa, al que va a evaluar el desenlace, podría generar un sesgo, ¿no? De información. O sea, yo me apasiono, yo quiero que mi hipótesis se vuelva realidad. Y entonces yo sé que consume Red Bull o medidas energizantes, entonces le mido personal, le faltan 2 puntitos para llegar, no, pues tiene ansiedad, ¿no? Vale, le modifico, ¿no? O no mido bien, o no evalúo bien, si estoy haciendo una prueba que tiene que ver con una evaluación clínica, por ejemplo, ¿no? El conocer quién tiene y no tiene la exposición podría hacer que tenga un sesgo del evaluador o sesgo del observador. Y eso es un sesgo de información o medición porque no estoy midiendo adecuadamente. Entonces, lo que se sugiere en las cohortes prospectivas es que los que establecieron la exposición no midan el resultado, pero de alguna forma, y que los que miden el resultado no sepan quién está expuesto y no expuesto. Entonces, de alguna manera están cegados y se evita este sesgo de observación. El otro sesgo clásico es de información en la mala clasificación. Es decir, mi instrumento no clasifica de una manera adecuada. ¿Ah? No hay una cuantificación adecuada de la exposición o no hay una cuantificación de la ocurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio para evaluar si llegar al hospital si colocar un stent en un aneurisma roto, que nos pasamos de la psiquiatría a la neurocirugía. Imagínense que quisiera evaluar si colocar un stent dentro de las... perdón, se pasó esto. Quiero evaluar si operar a alguien colocarle un stent dentro de las 3 primeras, para un aneurisma roto. Quiero saber, porque la guía me dice que tiene que ser a las 6 horas, entre un periodo de 6 horas, mínimo para poder operar. Pero, ¿qué pasa si yo decido operar antes de las 2 horas o 3 horas de la llegada al hospital? Y quiero saber
si cualquiera de esas, si es, alguna de las dos intervenciones es mejor, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el gol estándar para definir el aneurisma es una tomografía? Perdón, es una resonancia magnética y yo solo tengo mi hospital tomografía. Entonces, ahí podría incurrir en un problema de mala clasificación, tanto al cuantificar la exposición como al medir posteriormente los resultados, ¿no? Entonces, caigo en un fenómeno que se llama mala clasificación. Y eso también es un sesgo de información o medición, ¿no? Entonces, depende mucho del uso y la aplicación de los instrumentos. Si los instrumentos no están validados, caigo en lo que se llama mala clasificación. Mi instrumento no está validado, entonces no es el gol estándar o no es más adecuado. Entonces podría caer en mala clasificación. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando no tienes el gol estándar. Yo quiero medir resistencia a la insulina como desenlace, ¿ok? Pero el gol estándar para medir resistencia a la insulina es el CLAM glicémico euglicémico, así se llama. ¿En qué consiste? En tener al paciente, hacerle una laparotomía, cateterizar la arteria pancreática y pasarle una carga de glucosa y comenzar a monitorizar insulina cada 15 a 20 minutos. Y luego se hace una curva con una derivada, se genera una curva y de acuerdo a esa curva se establece si tiene o no tiene resistencia a la insulina. O sea, es recontra invasivo. Entonces, debido a eso, se creó un modelo matemático que se llama HOMA, que tiene una buena correlación con los valores de la prueba del CLAMP, glucémico-glicémico. Sin embargo, no clasifica perfectamente a quién tiene y no tiene resistencia a la insulina. O sea, puede haber errores. Puede ser que clasifique a alguien como un falso positivo o como un falso negativo, ¿no? Falso positivo es que sale que tiene resistencia a la insulina, pero en verdad no la tiene. Y falso negativo es aquel que la prueba índice, en este caso el HOMA, dice que no tiene resistencia a la insulina, pero sí la tiene verdaderamente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clásico de mala clasificación. De hecho, yo uso HOMA en mis estudios de investigación. Si ustedes ven, es lo que uso, porque es lo que tengo para usar. Pero cada vez que escribo mis limitaciones, tengo que poner que es probable que exista mala clasificación en algunos participantes. Sin embargo, HOMA es de todos los indicadores que resistencia a la insulina, digamos, el más usado y el más aceptado, que tiene mejor correlación con el gol estándar. Listo. Pero siempre tengo la posibilidad de tener mala clasificación. Nunca van a tener el estudio perfecto, muchachos. Siempre van a haber limitaciones. Pero lo importante es que ustedes sepan identificarlas y reconocerlas. ¿Para qué? Para que le digan a los lectores de su artículo, estos resultados tienen que interpretarse de manera racional dentro del marco de nuestras limitaciones. Entonces, lo importante es que ustedes en su protocolo tengan instrumentos validados, lo más cercano o lo más posible que puedan, de acuerdo a la factibilidad del estudio, poder medir adecuadamente las variables, ¿no? Y eso se hace en el protocolo de investigación. Obviamente, si van a utilizar un cuestionario también, la idea es que que la herramienta la sepan usar. Entonces, generalmente, cuando usan encuestas, lo que tiene que haber es una preparación previa al uso del cuestionario, se llama estandarización de observadores. Es un entrenamiento, se elabora incluso un manual de encuestador, se hace un pequeño piloto, se estandarizan, ¿no? Se va a medir desde paso 1, presentación de la encuesta, paso 2, se distribuyen los cuestionarios, se hace un manual y se hacen pasos y procedimientos. De esta forma se minimizan los errores de medición. Ese es un entrenamiento y luego una prueba piloto. Ok, vamos a hablar de ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. Bueno, las principales ventajas es que permite probar lo que le decía, hipótesis de causalidad y riesgo. O sea, causa-efecto. A produce B. Las bebidas energizantes producen ansiedad. El tabaquismo produce bajo rendimiento académico. Ok. Entonces, me permite establecer factores de riesgo, pero también factores protectores, obviamente. Me permite establecer directamente la incidencia de los grupos expuestos y no expuestos, y por lo tanto me permite conocer riesgos, ¿ok? Me permite también establecer la secuencia temporal, como les decía, ¿no? Yo puedo hablar de temporalidad porque tengo a mi favor que la causa
está precediendo al efecto. La causa, consumo de bebidas energizantes, el efecto, ansiedad. Entonces, permite investigar el efecto de exposiciones poco frecuentes. Cuando no hay una exposición muy frecuente, se puede utilizar este diseño. En realidad, ahora es bien raro que existan exposiciones poco frecuentes. Generalmente, hablar de una exposición poco frecuente es que de 100% de la población, menos del 5% tiene esa exposición. Es bien raro, ¿eh? Es raro, pero permite hacer este estudio de exposiciones poco frecuentes. También me permite evaluar múltiples eventos. Por ejemplo, aparte de ansiedad, si yo quisiera, ahí mismo podría medir depresión, ¿ok? Porque se relacionan ambas cosas. Pero la condición también sería que en la línea de base del estudio yo también haya medido depresión. Entonces ya tengo no solamente un desenlace, sino tengo dos desenlaces, ¿ok? Entonces voy a evaluar la asociación o, en todo caso, la ingesta de bebidas energizantes como factor de riesgo para ansiedad y depresión. Entonces ya tengo dos resultados, ¿no? Y hay una menor probabilidad de sesgo de selección, de sesgo de información y medición, si es que, obviamente, las cosas han sido llevadas de una manera adecuada, ¿no? Porque si los investigadores no tienen experiencia y no saben administrar bien el protocolo y no saben ejecutar bien el trabajo de campo, probablemente van a haber resultados sesgados. ¿Cuáles son las ventajas? La desventaja es la complejidad, larga duración. Depende, les dije eso, ¿no? Estamos en realidad pensando en una corte prospectiva, por eso hablamos de complejidad, porque necesitas tener un equipo de trabajo, necesitas tener dinero para poder seguir los pacientes. Entonces eso le da complejidad. Larga duración, obviamente, también le da complejidad, dependiendo del fenómeno, pero le dije que, por ejemplo, si lo quieren hacer en neonatos, solo son 28 días, si lo quieren hacer en gestantes, solo son 9 meses. Ahora, esto es lo que tiene que quedar bien claro. ¿Por qué no hago una cohorte y hago un casos y controles? Es la gran pregunta del mío. ¿Y por qué quieres hacerlo como casos y controles si no lo haces como una cohorte? Y la razón es la siguiente. Yo haría un casos y controles si tengo una enfermedad que tiene una prevalencia baja. Por decir, el cáncer de vejiga es el 1% de la población. Entonces, me conviene hacer un estudio de casos y controles. O, yendo con el mismo cáncer, necesito un periodo de 20 años para poder evaluar que aparezca cáncer o no por el tabaco. Entonces, tengo dos razones. Baja prevalencia y además un periodo grande de seguimiento. Entonces, la respuesta se cae madura. No puedo hacer una cohorte y lo que debería hacer es un estudio de casos y controles. Desventajas. Puede haber sesgo de información o sesgo de medición si la identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el estado de conocimiento de la exposición. Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Si los investigadores saben quién está expuesto y ellos van a medir el resultado y no están cegados, podrían incurrir en este apasionamiento que todos queremos de que todo nos salga asociado, ¿no? A mí me da risa sus caritas de todos mis tesistas cuando algo no les sale asociado y se quieren morir, ¿no? Es uno de los momentos placenteros de ser profesor. Después de que les seco las lágrimas, les digo, vayan a leer. Como lo hemos hecho bien en el estudio, porque lo hemos hecho bien, algo tiene que haber pasado, hay alguna teoría que pueda explicar esto, y al final sí, encuentran las explicaciones. Ok. Es que es más difícil, en realidad, muchachos, cuando algo no te sale asociado, poder explicarlo, que cuando te sale asociado, más fácil. Ya para ir terminando, algunos ejemplos de estudios de cohorte. Por ejemplo, yo quería ver el efecto de la radiación en la producción. Ahí sí puedes hablar de producción, desarrollo, ¿no? Riesgo. ¿Por qué? Porque vas a seguir. Entonces sí puedes hablar de radiación y producción de leucemia, por ejemplo. Fumar tabaco y cáncer de pulmón, ejemplo clasiquísimo de todas las clases de epidemiología. Metilisocianato y su efecto crónico. Puedo ver factores de riesgo de esta exposición, un agente en salud ocupacional. Y puedo ver, pues, si produce neumoconiosis o puedo ver si produce trastornos hepáticos, ¿no? Y voy a seguir a los pacientes. Ejemplo clásico, dislipidemia, enfermedad coronaria, tabaco más alcohol, enfermedad coronaria, son ejemplos clásicos que ya han sido demostrados. La primera gran cohorte y una de las más importantes que nos ha dado mucha información en enfermedades cardiovasculares, la deben conocer, muy famosa, la cohorte de Framingham,
Entonces, son cosas que ya están demostradas, ¿no? Actividad física, por ejemplo, y disminución de la enfermedad coronaria, ¿no? Acá vemos un ejemplo de factor protector. La actividad física, el hacer actividad física es un factor protector en la enfermedad coronaria. O sea, en aquellos que hacen actividad física hay menos posibilidad de infarto y stroke. Lo contrario, la obesidad más bien es un factor de riesgo para enfermedad coronaria. El cáncer de mama, no, acá es al revés, ¿no? La deficiencia de progesterona sería la exposición y el cáncer de mama sería el desenlace. Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, o sea, hay varias cosas que se pueden y se hacen como diseño de core. En realidad, los mismos ejemplos los podríamos hacer como transversal, ¿no? Pero tendríamos las desventajas del estudio transversal, que no puede medir riesgo, solo podríamos hablar de asociación. Muy bien, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, la puedo contestar, voy a dejar de compartir. Esto se lo puedo dar al que me invitó a la ponencia, no hay problema, para que lo tenga, si lo quieren tener. Listo, Parte de muchas las clases de gracias, la... doctor Sí. Vicente, por la ponencia, que ha sido muy relevante, creo, y bueno, vamos a esperar el entendimiento de todos, así que, chicos, como mencionó el doctor, si tienen alguna pregunta, escribirla por el chat de la plataforma, o si no, preguntar a través del micrófono de manera ordenada. Ya, Sí, entonces, Lucía, te si escucho. tiene pregunta, damos el pase. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tengo una, no sé si, a ver, lo que pasa es de que estoy intentando ya establecer en sí, he estado viendo múltiples ideas, etcétera, para poder establecer ya un título, pero, a ver, te comento, yo quiero ver la frecuencia de infecciones respiratorias en neonatos, sea con muy bajo peso o con bajo peso al nacer, y que los mismos tengan broncodisplasia pulmonar. Pero no sé si hacer en sí la frecuencia de o prevalencia y por lo tanto, si es que sería frecuencia, yo pienso no en incidencia y por lo tanto corte, No, solo que no lo veo muy bien, la verdad. frecuencia es prevalencia. Si tú hablas de frecuencia, es prevalencia. Ok, ok, O ok, sea, en ya. realidad frecuencia es un porcentaje. Frecuencia relativa, o sea, tienes frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Frecuencia Ujú. relativa es porcentaje. Ese porcentaje, esa frecuencia puede ser una incidencia y una prevalencia, pero generalmente en el Es imaginario prevalencia. de la investigación, frecuencia se asocia a Ujú. prevalencia. Ahora, entiendo que broncodisplasia es el evento, ¿verdad? De Claro, mis clases de epidemiología, recuerdo que la broncodisplasia es una consecuencia de la prematuridad, claro. ¿verdad? Ajá. Y que aparece posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Quieres evaluar O en sea, yo aquella quiero, gente? o sea, yo solo quiero ver en sí o sea, literal, la frecuencia de infecciones respiratorias en pacientes que ya, bueno, obviamente ya tienen broncodisplasia. Solo eso. Ah, ya, o sea, tú quieres tener una población eh, de niños que ya fueron dados de alta de una unidad de cuidados intensivos neonatales, pero que han quedado con la secuela de broncodisplasia. Y Claro, quieres ver en ajá, ellos cuál es la frecuencia de infecciones respiratorias. exacto. Sí, es un estudio Sí, descriptivo. Sí, eso ok. es. Ni siquiera es analítico. ¿Por qué? Porque solamente quieres evaluar un fenómeno, solamente quieres describirlo, no lo quieres evaluar, solo quieres describirlo. O ¿Y sea, cómo tú más? al final, tu Ujú. resultado va a ser la prevalencia de infecciones respiratorias fue tal. Es un transversal descriptivo. Ay, sí, claro. Y por otro lado, ¿cómo, no sé si sería posible que me dé una pequeña idea de No hay más o problema. menos cómo hacer para que, no lo sé, hacerlo más analítico? Ya, para hacerlo más analítico, tendría que haber, si el desenlace es infección respiratoria, yo te Ujú. diría más bien que te consigas un grupo de niños que no tengan broncodisplasia, pero que también han sido Ujú. prematuros, ¿ya? Que han sido Ya. prematuros, pero que no desarrollaron broncodisplasia. Y luego Ujú. comparas en ambos cuál es la frecuencia de infecciones respiratorias y esperarías que en los que tienen broncodisplasia tengan más prevalencia o incidencia, dependiendo, y ahí sí puede ser transversal o cohorte,
esperarías que en el grupo que tiene broncodisplasia tenga más infecciones respiratorias comparado con el otro grupo, ¿no? Así lo harías. O sea, para que algo se vuelva analítico tiene que tener un comparador. Tu comparador y un factor de exposición. Entonces acá la exposición sería broncodisplasia. Y el desenlace o resultado sería infecciones respiratorias. Ok, y ya por último, el mínimo de tiempo para que yo haga todo esto, o sea, el seguimiento en sí, más o menos ¿cuánto podría considerarlo? Serían como... Eso es una pregunta para un neonatólogo o para un pediatra. No es para ok. mí. ¿Por qué? Ok, Porque de eso doctor. parte del conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Ok, está bien. Yo te diría que en todo caso busques cuál es la prevalencia de infecciones respiratorias en gente que tiene broncodisplasia y dentro de esos datos probablemente esté una secuencia temporal de cuánto más o menos, a los cuántos meses podría ser óptimo medir. Ahora, hay varias variables. En realidad, miren, siempre en esto de ciencias tienen que tener un asesor temático y un asesor metodológico. Yo soy asesor metodológico porque yo manejo el método. Obviamente tengo una línea de investigación en endocrinología y cardiología, enfermedad renal y oncología. Pues, de eso sé, de ahí te puedo hablar de la parte temática, pero acá lo que tendríamos que saber es, yo te podría decir, nada, lo mides al mes de egresado, no, probablemente no sea al mes, ¿no? Probablemente puede ser a los 3, 6 meses. Habría que buscar literatura que más o menos respalde en qué periodo aparecen o comienzan a aparecer estas infecciones respiratorias. ¿Para qué? Para que pueda tener la posibilidad de que tú puedas encontrar Hacer eventos. la comparación. Ajá. Y Claro, finalmente hacer la exacto, porque comparación. mira, por ejemplo, si tú no te planteas un seguimiento adecuado, puede ser que no tienes el tiempo suficiente para que la exposición impacte y haga que desarrolle el evento. Entonces tiene que haber un tiempo. Ese tiempo parte del conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Entonces sí, habría que hacer una revisión ya más temática y poder establecer con un pediatra, ¿no? Que te apoye un pediatra y poder más o menos establecer un tiempo prudente. Yo te diría que si quieres, puedes ponerte hasta la lactancia, por ejemplo, hasta la lactancia, hasta que está con lactancia, hasta los 6 meses, por ejemplo, ¿no? Ok, doctor, está Y bien. introduces otro elemento que es la alimentación, probablemente ya viene la lactancia, entonces es otro periodo, no sé, o sea, habría que ver, ¿no? Habría que ver en qué periodo es más frecuente. Otra cosa, habría que ver en qué periodo le es más útil a los clínicos también, y ahí tiene que ver la relevancia del estudio. Está Yo bien, te diría, doctor, muchas gracias. de nada, de nada. Listo, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Nuestro compañero Pedro pregunta, Sí, ¿qué una métodos duda. puedo utilizar para la obtención de datos de exposición? ¿Qué métodos? En realidad, depende de qué vas a medir, pues, porque si es una exposición clínica, necesitas métodos de laboratorio. Por ejemplo, yo quiero saber el tema de la vitamina D y quiero saber quién tiene deficiencia y quién no tiene, tengo que medirla. O si voy a revisar historias clínicas, en la historia clínica le tiene que haber hecho el dosaje. Si voy a utilizar una variable como lo que decíamos, consumo de bebidas energizantes, tengo que buscar un cuestionario. Entonces depende de la exposición, ¿no? Generalmente, si son temas de analítica sanguínea, van a tener que usar método laboratorio. Y un punto de corte. O sea, tiene que haber un punto de corte que te diga quién tiene la exposición y quién no la tiene. Y para eso valores de laboratorio normal y alterado. Y en el tema de cuestionarios, en general, porque a veces no lo hacen, los cuestionarios tienen puntajes y esos puntajes tienen puntos de corte para poder determinar si tienen o no tienen enfermedad, ¿no? A veces no, a veces simplemente te dice el instrumento, los que tienen 0 no tienen ansiedad y los que tienen 100 tienen la máxima ansiedad. Entonces no te da un corte, ¿no? Eso sería más o menos la pregunta. Listo, doc. Muchas gracias. Marjorie. Ahora damos el pase a Bruno, que tiene también Ah, su ya, pregunta. Bruno y luego Marjorie. Y ahí Ya, acabo, chicos, porque tengo una reunión en 10 minutos más. ya, doctor, aquí es Bruno, una consulta rápida, Sí. buenas noches. Usted dijo, ¿no?, que para factores de riesgo nosotros tenemos que usar sí o sí estudios longitudinales, ¿no? Pero en los estudios retrospectivos yo también podría sacar esta misma información, ¿no?, de factor de riesgo y determinarlo. Sabiendo de Claro, o eso, sea, el diseño de cohorte puede sí, ser prospectivo o retrospectivo, pero sigue siendo una cohorte. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que al inicio del estudio
no haya sujetos que ya tengan el desenlace. Mira, el ejemplo clásico de estudio de cohorte hospitalaria es evaluar mortalidad. Por ejemplo, yo quiero evaluar si, sigamos con el COVID, ¿no? Y sigamos con la vitamina D. Si la vitamina D, la deficiencia, a tener menos de 20 picogramos por mililitro sérico, esa es la definición de insuficiencia o deficiencia, se asocia con mayor mortalidad. Y lo hago retrospectivo, ya pasó la pandemia, me voy al Almanzor, de hecho, ustedes son no, son de Lima, ¿no? Ya me voy estoy pensando que estamos con lo de Chiclayo. Vamos al Revaliati, por ejemplo, a revisar las historias clínicas, ¿ok? Entonces, eso es un estudio de cohorte retrospectiva. ¿Por qué? Porque obviamente, sí mido 2 veces el desenlace, porque se supone que todos están vivos al inicio, pues. Ninguno está muerto. No puede entrar un muerto a mi estudio. Todos tienen que estar vivos. Entonces, ahí tengo ya mi primera medición del desenlace. Y luego voy a seguirlo, pues lo seguiré toda la estancia hospitalaria. Y veo quiénes se mueren, quiénes van a ventilación mecánica, quiénes ingresan a NUCI y quiénes se van de alta. Entonces, ahí tengo una cohorte retrospectiva y puedo ver factores de riesgo. ¿Ok? Entonces depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Generalmente retrospectivos, en hospital tú puedes ver mortalidad. U otro es en las complicaciones intrahospitalarias, complicaciones posoperatorias, estancia hospitalaria. Entonces, sí se puede hacer una cohorte Perfecto. retrospectiva y ver factores de riesgo perfectamente, no hay problema. Gracias, doctor. De nada, Bruno. Listo. Última Y pregunta, por por último favor. tenemos a Marjorie. Marjorie, sí. Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches. bueno, estamos revisando un estudio acerca del impacto en el comportamiento alimentario frente a la pandemia. El comportamiento, perdón, no te escuché lo último. El comportamiento. Comportamiento alimentario frente al confinamiento por la Ah, pandemia. mira, qué interesante. Entonces, estamos utilizando unas variables como frecuencia, variedad, Ya. tanto factores demográficos y tanto Ya. emocionales. No sé si estaría bien, es un transversal analítico, no sabemos si lo estamos orientando bien Ya. o solamente sería un descriptivo. Hasta ahora me parece un descriptivo. Me interesa porque yo estoy haciendo un doctorado en nutrición y eso está bien chévere. Mira, estoy apurado, pero me interesa tu idea. Ok. Estoy poniendo mi correo. Estoy poniendo mi correo en el chat. Escríbeme. Quedamos otro día y conversamos. Hacemos un Skype, un Zoom, lo que quieras. Ya. Y lo conversamos. Porque me parece interesante. En realidad, ya hay instrumentos validados para medir hábitos de consumo y de frecuencia. De hecho, hay varios tipos de cuestionarios, ¿ya? Pero hasta ahora, como me lo pintas, o sea, tú tienes que crear tu pregunta pico, ¿ya? Tú tienes una población, que es la población que actualmente está, digamos, todos estamos sometidos a la pandemia, todos estamos expuestos. Yo lo haría así, ¿no? Tienes hábitos nutricionales, obviamente, y tienes que tener un resultado. Probablemente puedas medir perímetro de cintura, por ejemplo, o índice de masa corporal, y relacionarlo con adiposidad, ¿no? De repente se podría, obviamente no vas a poder medir, digamos, vas a medir en un solo tiempo el consumo, o los hábitos, ¿no? Hábitos y consumo, frecuencia, todo eso. Sería un transversal, pero para poder hacer el analítico tiene que haber otra variable. Entonces va a haber gente que va a tener un consumo adecuado, un consumo exagerado, y eso lo tienes que ver reflejado en alguna medida, y puede ser alguna medida antropométrica. Incluso tal vez podrías preguntar, pero sería un poco sesgado, la percepción de si ha subido o no ha subido de peso. También Eso podría ser estamos otra variable. poniendo en nuestra encuesta, porque en realidad tenemos que armar una encuesta. Claro, claro, o sea, por obvias razones no pueden medir, ¿no? Ustedes, porque lo van a hacer online, me imagino, ¿no? Sí, online. Ay, estoy con el tiempo. Sí me gustaría conversar el tema. Mira, escríbeme, ahí está mi correo, y conversamos más me presentan los instrumentos, vemos el cuestionario. Está interesante, me parece interesante. Ya, doctor. No se preocupe. Ya. Listo, muchas gracias, doctor. Ya, chicos, disculpen el apuro. Espero No que sé cómo usted está. también. Gracias por su tiempo. Sí, no se preocupen. Muy bien.
Encantados, para la próxima, si me invitan no hay problema. Como siempre ya le dije a tu compañero o compañera que si me avisan con tiempo no hay problema. Muy bien, gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.